Axpicondia retorna cada vez que muere algo en mi pecho, cada vez que no siento la vida flotando sobre mi cabeza. Axpicondia, solo tú sabes una cosa: las horas torciéndose como una trenza, o un río estancado entre mis manos, o un rayo al que la eternidad mira pasar. Cuando mi madre murió, hubo una diáspora de los hijos. Y yo me quedé en Pucallpa y trabajaba como vendedor de helados. Era un niño de 14 años, ¿no? Y mi hermana vino a recogernos para llevarnos a Iquitos. Yo me negaba, hasta que uno de sus viajes en la lancha de la Libertad, ella vino con una carnada que para mí era vital. ¿Qué era una carnada? Era una colección de libros, de cuentos para niños. Me dijo: si tú vienes conmigo en este viaje, estos libros son para ti. Ella entonces se casa con un maestro rural. Ella luego también empieza a ser maestra, y como en esa época los maestros rurales, igual que los policías, iban de pueblo en pueblo cada año. Y entonces yo iba con ellos por los pueblos del Italia, del Amazonas, del Ucayali, del Marañón. Fueron años así maravillosos, ¿no? Fueron los años de mayor aprendizaje y conocimiento de la Amazonía, sobre el terreno, compartir con los niños, con los pueblos, en esos lugares así remotos de la Amazonía, ¿no? Para mí fue ese periodo el periodo más rico de aprendizaje sobre la vida en la Amazonía. La primera imagen que tengo de Roger es, a la vez que es un poeta nuevo, joven, pero además un gran conocedor y divulgador de la cultura amazónica. Esa es la primera imagen. Ahora, el trato personal, comencé a conocerlo en un encuentro de narradores que hubo en Trujillo, y coincidió que ese año él saca Vidas Mágicas de Tunchis y Hechiceros, que me pareció el libro en el cual maduraba como narrador. Y si como poeta tenía interés, como narrador me pareció que encontraba mucho mejor un espacio creador donde todas sus vivencias amazónicas, su conocimiento enorme que tiene la Amazonía, que creo que le da un relieve dentro de la literatura amazónica. Creo que es el escritor más importante que aparece en los años 60. Me fui a Iquitos otra vez a los 20 años y ahí empecé como maestro. Ese fue un periodo muy rico, muy intenso, porque era maestro, ya me había casado, llevaba una vida intensísima como periodista, ¿no? Y como escritor, y ahí se fundó Bobinsana, ¿no? Yo tenía 22 años en ese momento. Bobinsana, que se fundó en un bar de Iquitos en el año 1963, como ya lo habíamos acotado, acogió a poetas del fuste de Javier Dávila Durán, o narradores icónicos como Jaime Vázquez Izquierdo, además de sus otros integrantes, todos ellos con luces y talentos únicos en su área, ¿no? En Bobinsana, la creación literaria tomó un nuevo aire, lo rural con lo urbano, la realidad social y el mito, las necesidades de la población y la utopía política toman nuevas perspectivas. Empezamos a romper. En primer lugar, nos convertimos en parricidas, a cuestionar a nuestros padres escritores por el rol, porque no eran para nosotros los modelos, ¿no? Tanto formales como en contenidos. Punto uno. Punto dos, cuestionamos la política, la economía.
Y sobre todo planteamos la idea de un cambio dialéctico. La visión eurocéntrica, que era la visión y el contenido de toda la literatura anterior y la pintura también, por una visión cosmocéntrica, donde la matriz del conocimiento sean las cosmologías, los saberes, las prácticas y cosmologías indígenas. Eso marcaba un parteaguas, una inflexión total en el mundo de la cultura, del pensamiento, ¿no? Evidentemente para esa época era pues una provocación, ¿no? Era un cambio absoluto. Es uno de los grupos que permite leer la Amazonía ya no desde el tópico del paisaje, la vegetación, ya no desde su objetivización como espacio, sino recalcando la presencia del hombre amazónico, ¿no? Eso lo dice en su manifiesto. Les interesa prestar atención a las problemáticas sociales, a las problemáticas culturales, políticas que pasaban los amazónicos. Roger desarrolla desde los años 60, y yo ya lo he puesto por escrito, una especie de cruzada a favor de la Amazonía, ¿no? Que abarca todos los campos y además cubre los distintos aspectos sociales, económicos, políticos, ¿no? No hay una figura que haya hecho como una especie de, el equivalente, entre comillas, a 7 ensayos, ¿no? De la realidad amazónica como Ruril, ¿no? Lo han analogado como un José Carlos Mariátegui de la Selva o un José María Arguedas de la Selva, ¿no? Yo creo que esas calificaciones no son gratuitas, sino son el reconocimiento a este trabajo sistemático, ordenado, crítico sobre la realidad de la Amazonía y las posibles soluciones a sus problemas. Yo me voy a Europa el 68 y 69, ¿no? En vísperas de la Revolución de Mayo. Ese periodo es un periodo que marca mi vida, mi destino, ¿no? Porque como decía Mariátegui, en Europa aprendí a conocer mejor el Perú, ¿no? Y yo en Europa aprendí a conocer y amar más la Amazonía. Una de las experiencias más notables fue mi confrontación entre el mundo, la cultura nuestra peruana y amazónica, y la cultura europea, francesa, ¿no? Y en ese viaje yo reafirmo mi identidad amazónica y mi propósito de dedicar mi vida completa al estudio de la Amazonía. Recurro mucho al conocimiento de la oralidad indígena. Y yo siempre he pensado que parte de la memoria cultural, histórica de una nación está en la memoria de los mayores, ¿no? Y ha sido una de mis prácticas desde mi niñez y juventud, hacer largas entrevistas y conversaciones con las personas mayores, ¿no? Ahí fue naciendo este personaje, que con el tiempo se ha convertido en un alter ego, porque Oroma es mi alter ego. En los cuentos para niños, ahí yo soy Oroma, pero a los 90 años. Es un homenaje a la memoria de los mayores. Lo que me parece sumamente interesante es que también puede tener relatos muy realistas, no solo mágicos, real maravillosos. O sea, toda esa zona de la explotación económica, de la deforestación, de cómo se está destruyendo la Amazonía, el lado más vinculado con el realismo. Es que Roger, además de ser un escritor, un intelectual orgánico, es también un idealista, luchador contra las causas injustas, ¿no? Entonces él ha escrito innumerables cantidades de ensayos en donde informa qué está pasando con la Amazonía como realidad objetiva
¿no? A partir del extractivismo, a partir de esta lógica capitalista, colonialista, abusiva, que existe desde que existe la Amazonía. Ese trabajo de reflexión sobre la Amazonía ha sido un leitmotiv de toda la obra del maestro Roger Ronrill. Y creo que la idea de una Amazonía libre de corrupción, una región que apueste por potenciar sus riquezas culturales y humanas, más allá de la sola explotación de sus recursos naturales, una región próspera donde el analfabetismo o la desnutrición sean solo el mal recuerdo de un pasado infame, es una idea que a mí me queda del trabajo ensayístico, del trabajo de difusión de ideas sobre la Amazonía del maestro. El universo amazónico es de una complejidad, de una riqueza asombrosa, extraordinaria, ¿no? Entonces, el abordaje a esa realidad es un abordaje, desde mi punto de vista, múltiple. O sea, es la necesidad de un abordaje, de un asedio múltiple, desde todos los géneros. Porque siento que no puedo abordar la realidad, la desmesurada y espléndida realidad amazónica y trágica también, solamente desde la poesía, o desde el ensayo, o desde la novela. Me parece importante tener una visión holística de la naturaleza, totalizadora, ¿no? Por eso leo ciencia, biología, leo de todo, ¿no? Y trato de conocer de todo. Él es un referente en la literatura amazónica, ¿no? O sea, no se puede hablar de literatura amazónica si no se habla de Roger Ronrill, en tanto él ha estado conectado con todos los grupos literarios, con todas las movidas literarias, los debates. Y él también permite que autores jóvenes puedan acercarse a su biblioteca y compartir con él sus libros, ¿no? Incluso conmigo ha sido muy generoso, me ha permitido tener materiales que así nomás no se encuentran. Y en ese sentido permite que la literatura crezca, ¿no? En todo el territorio amazónico, que no es muy pequeño, es muy difícil que una iniciativa cultural no tenga la presencia o la inspiración de él. Esto es el resultado de su gran preocupación vital por dar a conocer los productos culturales de la Amazonía, su compromiso, su identidad y su pasión por la selva han hecho de él un cazador e impulsor de talentos. Se está dando lugar a un representante de una literatura y por ende de un espacio que ha sido muchas veces obliterado en la narrativa nacional. Entonces creo que este premio sirve para que más personas en adelante, si no lo conocen, puedan conocerlo y de paso conozcan la gran complejidad, la gran riqueza por la que ahora nuestra Amazonía también está siendo reconocida a partir de su literatura. Este premio, además de honrar con pleno derecho la trayectoria fructífera en lo literario y cultural del maestro Roger Ronrill, también es la reafirmación y la esperanza de que la selva peruana entre a formar parte ya del gran imaginario colectivo de nuestra nación. Sí, yo siento que él es ese tipo de autor que personifica su colectividad, ¿no? O sea, tú sientes que hay unos autores que son como la voz colectiva, ¿no? Por eso me parece una decisión extraordinaria y muy merecida que le den el premio de la Casa de Literatura Peruana, ¿no? Porque ese tipo de escritores es los que hay que premiar con toda seguridad, ¿no? Toda mi vida está dedicada a la Amazonía. Es mi axis mundi, mi luz de epifanía. Y a ese axis mundi me he dedicado a explorar, a tratar de interpretar, a tratar de conocer, de entender, ¿no? Y hacer que otros, a través de mi obra literaria, de mis crónicas, de mis ensayos, de mis guiones de cine,
lo entiendan. La Amazonía es eso, pero es sobre todo mi destino.